Insostenible, esa es la palabra con la que han descrito los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SIPAN la situación que viven los trabajadores municipales de Conil. Denuncian el retraso del pago de nóminas y que el ayuntamiento no haya abonado aún el carácter retroactivo del convenio correspondiente a enero de 2022. La lluvia y las bajas temperaturas serán las protagonistas durante el fin de semana. La presencia de chubascos intermitentes predominará durante el sábado y el domingo. Se espera frío, la temperatura oscilará entre los 10 y 17 grados, aunque eso sí, el viento amainará durante estas dos jornadas. Saludos y muy buenas noches. Estas son las noticias más destacadas que han tenido lugar durante este viernes. La actualidad nos lleva hasta Zahara de los Atunes porque la localidad reconocerá la trayectoria de dos de sus vecinas el próximo domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con estas fotografías, Zahara de los Atunes ha dado a conocer el rostro de las dos mujeres que serán reconocidas el próximo 8 de marzo. Dos vecinas de esta localidad, Felisa Junquera, de 90 años y una trayectoria intachable, y Caridad Cana, a la que distinguirán como mujer zahareña emprendedora. El acto tendrá lugar el domingo 8 de marzo en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes, durante una merienda organizada junto a la Asociación de Mujeres La Atunara. La jornada contará también con la actuación del taller de música del Instituto Torre del Tajo de Barbate. Lo veíamos hace unos minutos en titulares. Los sindicatos de los trabajadores municipales de Conil se han concentrado esta mañana para denunciar la situación que atraviesan desde hace meses. Nueva concentración en Conil. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SIPAN vuelven a reclamar mejoras al ayuntamiento. Aseguran que la situación es insostenible. El retraso continuado en el abono de las nóminas está generando una profunda preocupación e incertidumbre entre el personal municipal, que ve cómo su estabilidad económica y la de su familia se ve afectada. Denuncian los retrasos continuados en las nóminas, aunque este no sería el único incumplimiento. Aún no se han abonado el carácter retroactivo del acuerdo y convenio correspondiente a enero de 2022. Se suma la falta de aplicación de la subida salarial de 2,25 aprobada por el Gobierno de la Nación el pasado mes de noviembre. Una cifra que superaría los 300.000 euros y que, en palabras de Ana Alba, corresponde a los trabajadores, dejando a los empleados en una situación compleja que definen como desigualdad económica, por lo que reclaman al ayuntamiento que haga frente a esta situación con urgencia. Y no nos movemos de Conil porque hoy también se ha presentado la programación de los talleres para jóvenes y pequeños que tendrá lugar durante los próximos meses de la primavera. ¿Cuántos son en total? Los talleres de primavera llegan a Conil para ofrecer una programación diversa y atractiva pensada para los menores, siendo la ubicación para todos ellos la Casa de la Juventud. El lunes tendremos los talleres de batucada de 8 a 14 años, en horario de 4 de la tarde a 5 y media. Los martes tendremos los talleres de creatividad sostenible de 8 a 12 años, de 5 de la tarde a 6 y media. Miércoles con el taller de Lego de 8 a 10 años, de 5 a 6 y media de la tarde. Los jueves con el taller de teatro de 8 a 13 años, 5 a 6 y media de la tarde. Los viernes el taller de canto escénico de 6 a 9 años, de 4 a 5 y media. Talleres para los meses de abril y mayo a los que podrán inscribirse a partir del próximo lunes 10 de marzo a través del correo juventud@conil.org a partir de las 10 de la mañana. También la primavera llegará a Conil con un evento gamer el 21 de marzo, poniendo el broche de oro el 2 de mayo con los tradicionales juegos gigantes. Cambiamos ahora de asunto y de localidad porque, aunque se suspendiera la festividad de San Antón prevista para este sábado en Chiclana, el ayuntamiento sigue apostando por el bienestar animal y hoy ha anunciado un servicio de recogida de animales. Chiclana volverá a contar con un servicio de cuidado y recogida animal. Estamos hablando de la recogida de animales, también todo lo que se refiere a la campaña de adopción de mascotas, la gestión de las colonias felinas. Y luego también creo que es muy importante un fenómeno que tenemos en Chiclana como consecuencia de los cerdos vietnamitas. Un servicio que aseguran supone una inversión 3 veces mayor de la que antes realizaban desde la mancomunidad. Prácticamente se triplica, como ha dicho el alcalde, el dinero que invertimos respecto a cuando estaba la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz llevando a cabo este servicio en la actualidad.
Además, Sierra ha concluido añadiendo que la Delegación de Bienestar Animal es la que más ha visto crecer su presupuesto con respecto a 2025. También en la localidad chiclanera se ha presentado el nuevo logo de la campaña turística Chiclana te hace volver. Chiclana te hace volver sigue siendo la esencia del nuevo logo turístico que ha presentado el Ayuntamiento de la ciudad. La principal novedad es la sustitución de la gaviota del diseño original por la silueta de una espátula, con referencias a dos de los puntos más destacados de Chiclana. Hemos puesto Chiclana con dos marcas propias muy potentes, que van inseparables de Chiclana, pero que tenían que estar, que es Santi Petri, La Barrosa. El nuevo logotipo se ha presentado días antes de la celebración de Avinsal, siendo el primer evento en el que Chiclana presentará su nueva propuesta. El próximo 14 de marzo, Chiclana acogerá la celebración de la fiesta del gazpacho caliente, un evento que combina gastronomía local, cultura y música, en la que se repartirán más de 1000 raciones de gazpacho. Con el objetivo de impulsar el producto de la huerta chiclanera y de preservar las tradiciones gastronómicas, Chiclana volverá a celebrar la fiesta del gazpacho caliente. En la que volvemos a poner en valor la calidad de nuestros productos, porque llevan productos de la huerta de Chiclana, y tenemos que seguir trabajando en ese producto y sobre todo en ese producto de kilómetro cero. Una actividad organizada junto con la Hermandad del Rocío y el Club Enogastronómico Sin Kilómetro, quienes han valorado el crecimiento de la fiesta, a la que rodeará actuaciones musicales y una barra con precios populares. Se empezó con 5 o 6 gazpacheros hace ya 3 o 4 años y vamos ya por 11 este año. Habrá, aparte de gazpacho, comida también tradicional, unos filetes, montaditos. Durante la celebración se realizarán exhibiciones y se repartirán más de 1000 raciones de gazpachos calientes. Cáritas Parroquial del Colorado celebra este domingo 8 de marzo su tradicional almuerzo solidario, un evento con el que recaudar fondos para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad. El próximo domingo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Cáritas Parroquial Nuestra Señora de Fátima del Colorado en Conil realizará su tradicional almuerzo benéfico, un evento que reunirá a decenas de vecinos a partir de las 2 de la tarde, dispuestos a apoyar la labor de esta entidad, siendo el horario una de las novedades de este 2026, y es que el objetivo de esta campaña no es otro que el de ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que la recaudación de fondos es vital para la atención de calidad, recordando además que trabajan con casi 200 personas de un total de 57 familias que esperan y necesitan el respaldo de Cáritas Parroquial para afrontar la subida del gasto en la cesta de la compra. En Deportes, el Conil Club de Fútbol visitará a la Unión Deportiva Tomares tras su último empate sin goles, mientras que el Chiclana Club de Fútbol se medirá fuera de casa al Atlético Central en una jornada en la que ambos equipos buscarán sumar puntos para seguir avanzando en la clasificación. El Conil Club de Fútbol, 10º con 34 puntos, visita al Tomares tras empatar sin goles en la última jornada frente al Atlético Central. El conjunto sevillano llega también después de un empate a 0 en el campo del Atlético Nubense y ocupa la 15ª posición con 24 puntos, una oportunidad para los amarillos para seguir escalando posiciones en la tabla. Por su parte, el Chiclana, 11º con 32 puntos, se enfrentará al Atlético Central, 5º clasificado con 39, después de empatar este miércoles en el Municipal ante el Bollullos por 2-2. El partido podrán seguirlo el domingo a partir de las 12 de la mañana en el YouTube de Tuya Televisión. Por último, cerramos el informativo con las noticias del tiempo. Se espera un fin de semana donde predominen los chubascos, aunque intermitentes, con máximas que rondarán entre los 16 y los 18 grados y vientos flojos de componente oeste y suroeste. El fin de semana estará marcado por la inestabilidad de la costa. El sábado comenzará con cielos variables y riesgo de chubascos al mediodía. En Chiclana se esperan entre 11 y 16 grados con un 50% de probabilidad de lluvia que caerá sobre todo a mitad del día. Situación parecida en Conil y Vejer, donde las precipitaciones irán desapareciendo por la tarde. Y en Barbate, la mañana del sábado será más lluviosa con hasta un 80% de probabilidad. El domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, seguirá la inestabilidad en toda la zona, con lluvias probables y temperaturas algo más suaves, alcanzando hasta 17 o 18 grados en el litoral.
Hasta aquí las noticias del día. Volvemos ya el próximo lunes con más información. No se marchen y disfruten de toda la programación que les ofrece esta casa. Que pasen muy buen fin de semana. Próximo lunes. ¿Móvil? Efectos. Los azulejos más inspiradores, todo en cocinas y baños con estilo propio. Y además, una financiación a tu medida, hasta 24 meses sin intereses. Fuentes, especialistas en crear el mejor hogar. Visita nuestra exposición en Conil. Hemos tenido que hacer una parada en el planeta azul, en Conil. Queremos renovar nuestro equipo y creemos que es el mejor sitio para hacerlo. Chaquetas, cascos, guantes, motos eléctricas. Incluso hemos dado con productos que son del futuro, pero en el presente. Además, cuentan con un taller con mecánicos especialistas que solucionan todo tipo de problemas con máquinas de diagnosis para todas las marcas. Un servicio de alquiler de motocicletas y una atención sobrenatural. Es lo más espectacular que hemos visto en el universo. GSA Motorsport. En Celopman Conil encontrarás moda masculina con estilo, calidad y diseño actual. Descubre nuestras camisas, jerseys, chaquetas, pantalones y complementos pensados para vestir con personalidad en cada ocasión. Cada prenda está seleccionada para ofrecerte looks versátiles, cómodos y adaptados a tu estilo. Nuestro equipo te asesorará con atención cercana para que elijas lo mejor para ti y renueva tu armario con moda que te define. Celopman. Viste tu mejor versión. Bien, pues tras la dejación de funciones que hizo la Mancomunidad precisamente en el servicio de recogida de animales, pues el Ayuntamiento tuvo que ponerse a recoger, a retomar el servicio de recogida de animales y demás, y es lo que se hizo una licitación pública y en estos días se firmará el contrato con la empresa adjudicataria después de un largo proceso de adjudicación, que para que nos entendamos es la empresa Luna, aquí de la Bahía de Cádiz, ¿no? Bien, estamos hablando de un importe de 300.000 euros y en donde hacemos en este contrato y ya, que es un salto económico muy importante, porque creo que casi llegamos a triplicar los recursos que antes se destinaban, a triplicar, y estamos hablando de la recogida de animales en el sentido general que todo el mundo conoce, pero también todo lo que se refiere a la campaña de adopción de mascotas, luego también la gestión de las colonias felinas y luego también creo que es muy importante un fenómeno que tenemos en Chilana como consecuencia de los cerdos vietnamitas y que lo compran algunos y tal y que después se hacen grandes, lo sueltan y hay cerdos vietnamitas asilvestrados en el Marquesado y en donde pues se cuelan en campos y demás, y además parece que están criando. Nos pusimos en contacto con la Junta de Andalucía, como es una zona de vivienda, parece que las maneras de actuar son tremendamente limitadas, no puede haber disparos, no son pequeños jabalíes, en fin, hay unas consideraciones muy complejas y nos invitan a que se ponga una serie de trampas y demás. Parece que no está muy demostrada la efectividad y eficiencia del modelo, pero lo vamos a intentar. En todo caso, yo creo que lo importante es que vamos a tener un servicio muy bien dotado económicamente para la recogida, el transporte, albergue y, finalmente, la adopción de estos animales por aquellos que quieren tener animales de compañía y, lógicamente, algo que va increciendo, que es la gestión de las colonias felinas y de los gatos en general, en donde, por cierto, también tengo que decir que hay una situación de conflicto que se va produciendo con
con los gatos como felinos que son, con respecto